Mis hermanos queridos, muy buen día. Vamos a continuar estudiando la poderosa, la eterna, la muy hermosa palabra de Dios, la Escritura. Y continuamos en el Evangelio de Lucas capítulo 9. Estamos en el contexto del ministerio de Jesús en el norte, en Galilea, y hemos visto un poco de ese entrenamiento, de esa preparación que paso a paso ha ido ejecutando el Señor con sus discípulos, ahora especialmente con los apóstoles. Los vimos entrenados en esta misión especial que tenía como objetivo que el reino de Dios se estuviera extendiendo a través de la predicación de la palabra. Los vimos también entrenados hace 8 días alrededor del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Y ellos van a continuar en ese entrenamiento. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 9 desde el versículo 18 hasta el 22. Esta es la versión Biblia de las Américas. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y mis hermanos queridos, aquí tenemos un texto bien impactante acerca del Señor Jesús y los discípulos. Y lo primero que vemos, y vamos a subrayar esta parte, es que el Señor dice: y mientras Jesús oraba a solas. Y vemos la profunda convicción de Jesús acerca de la necesidad de la oración. Y seguramente la pregunta es, bueno, ¿por qué está orando Jesús? Y es que delante de él, mis hermanos, el Señor Jesucristo necesitaba la dependencia del Padre, necesitaba de estar en comunicación con su Padre para fuerza. Fíjense que de alguna manera lo que vamos a ver aquí es la afirmación de la misión de Jesús, del rostro de Jesús, que ahora ya se encamina hacia la cruz, hacia Jerusalén. Y la cruz es esta en la cual él moriría por los pecados de cada uno de los hombres. Y entonces los días que le esperaban, pues deparaban inmensos sufrimientos, inmensa tensión. Y pienso también que el Señor Jesús, en este contexto que tenemos de Lucas 9, está orando también por los discípulos. Los discípulos necesitaban ser vivificados, necesitaban ser entrenados, y esta era una tarea ardua, porque ellos también enfrentarían de alguna manera el punto de la cruz, la realidad de la cruz como discípulos. Y necesitaban una cosa también muy especial, y era esa revelación acerca de quién era Jesús. Y es lo que el Señor Jesús les va a compartir. Y mis hermanos, aquí hay una realidad presente, y es que ante todas las decisiones, en los momentos decisivos de nuestra vida, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar. El Señor dice que al que pida se le dará, al que busque él hallará, y al que llame se le responderá. Y también la realidad de orar por otros. Aquí el ejemplo del Señor es que oremos por otros, pidiendo que tengan discernimiento, que tengan revelación espiritual, que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y el Señor también, sin lugar a dudas, está orando por fuerza en estos momentos difíciles de una prueba espiritual, tanto para Él como para los mismos discípulos. Entonces el texto que tenemos acá adelante, mis hermanos, sin lugar a dudas está bañado en oración. Es la tarea principal, y aunque la tenemos en un sector muy puntual del versículo 18, muy pequeñito, mis hermanos, todo lo que está pasando está bañado por la oración de Jesús. Porque lo que el Señor ahora les va a preguntar, sin lugar a dudas, como lo hemos hablado, es la pregunta tal vez más importante. Dice que, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes? ¿Quién dice la Reina Valera, las gentes que soy yo? Y mis hermanos, esta pregunta, sin lugar a dudas, tiene que ver con nosotros, porque un concepto adecuado de quién es Jesús es primordial para la vida del hombre.
Y de eso depende finalmente, según el Evangelio del Señor, dónde pasaremos la eternidad, en el cielo o en el infierno. Depende de cómo finalmente se conteste a esta pregunta. Y mis hermanos, que esta pregunta siempre esté en nuestra mente, si lo que pensamos de Jesús es realmente bíblico o si es un pensamiento muchas veces de nuestro propio corazón. Porque finalmente es la Biblia la que nos da la respuesta adecuada, la respuesta precisa. Acuérdense cuando estudiábamos el Evangelio de Juan, nos contaba Juan cuál era el propósito de todo lo que escribió. Dice que estas cosas en Juan 20:31 se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la declaración de Juan del propósito de escribir acerca de los milagros, acerca de las palabras, acerca de las descripciones y de la historia de todo lo que hacía Jesús, es que nosotros creyéramos de manera clara y exacta que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios, que Jesús era el Hijo encarnado, el único Salvador. Y la fe que en Él da como resultado la vida eterna. Y Lucas implícitamente también tiene ese propósito, porque Él nos ha venido revelando a través de los 8, casi 9 capítulos que ya hemos estudiado, ¿quién es Jesús? Entonces, a través de personas, a través aún de seres espirituales como los ángeles, nos viene revelando que Él es Jesús. Acuérdese, por allá empezamos en Lucas 1 hablando que el ángel Gabriel decía de Jesús que sería grande, que sería llamado el Hijo del Altísimo, que le sería dado el trono de David su padre y que reinaría para siempre. Zacarías, acuérdese, el padre de Juan, el Bautista, de la misma manera dice que Jesús cumpliría todas las promesas del Antiguo Testamento como Mesías. Acuérdese que vimos en el capítulo 2 acerca de Simón y de Ana, cómo testificaban de que en realidad ese bebé que estaba en Jerusalén en ese momento era el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y empezamos a ver después a Juan el Bautista, al mismo Espíritu Santo que lo unge en el bautismo de Jesús, y el Padre lo confirma, da un testimonio que tenemos en Lucas 3 acerca de que Él es su Hijo amado en el cual el Señor tiene su complacencia. Aún Satanás, mis hermanos, en la tentación reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y los demonios de igual manera reconocieron que Él era el Santo de Dios. Entonces venimos, igual que los discípulos, viendo no solamente los milagros, sino las declaraciones acerca de quién es Jesús. El mismo Pedro estudiamos que dice, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Cuando los discípulos iban en la barca, dice que los discípulos le adoraron, porque decían, bueno, solo Dios, solo el poder de Dios puede hacer todas estas cosas. Y aquí entonces, en esta parte del entrenamiento de los discípulos, especialmente de los apóstoles, que en este momento ya habían estado con Él casi 2 años y medio, caminando, observando la vida, observando el ministerio de Jesús, aprendiendo, siendo discipulados por el mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos delante como de un examen final. A ver si ellos habían aprendido realmente en la vivencia quién era Jesús. Vemos el examen final de los discípulos que constaba de 2 preguntas. Y alrededor de esas 2 preguntas, mis hermanos, vamos a ver las convicciones de estos hombres y las convicciones también de las personas. Pero ante todo vamos a ver revelada ya una profunda convicción del Señor Jesús acerca de su misión. Entonces, el título de esta meditación es la pregunta más importante. Y vamos a verla en 3 puntos. La convicción de la gente, la convicción de los discípulos y la convicción de Jesús. Y empecemos aquí hablando de la convicción de las personas, de la convicción de la gente. En el versículo 19, los discípulos responden a la pregunta de Jesús. Oiga, ¿qué dicen las multitudes, las personas, quién soy yo? Y aquí la palabra gente, la palabra multitudes tiene que ver con todo ese grupo de personas que andaban detrás de Jesús, pero no se comprometían, que seguían a Jesús por todas partes,
pero no les interesaba más allá de lo que Jesús les pudiera dar. No estaban muy interesados en la persona, sino en las obras maravillosas, porque fíjese que ellos no cuestionaron que los milagros de Jesús fueran verdaderos, los habían presenciado de primera mano. Enfermos sanados, gente resucitada, multiplicación del alimento, lo acabamos de ver aquí en este contexto. Y también reconocían pues que si los milagros eran legítimos, ningún simple humano podía ejercer un poder sobrenatural. Era una persona, era un hombre especial. Y entonces, ¿cuáles son las respuestas que subrayan los discípulos? Ellos respondieron. Unos, una parte, decían que Juan el Bautista. Otros decían que el Señor era Elías y otros que algún profeta de los antiguos. Entonces, o era un hombre resucitado, era Juan el Bautista, o era Elías resucitado, o era algún profeta de la misma calidad que ellos tenían en alta estima de la antigüedad, al lado de Isaías, Jeremías, Oseas, profetas muy amados por el pueblo judío. Y lo tremendo es que esta misma multitud de personas que en este momento seguía a Jesús, que disfrutaba sus enseñanzas, que disfrutaba aún sus milagros, esta misma multitud de personas, unas semanas después solamente, serían los que los rechazarían, los que levantaron la mano y seguramente sus bocas para decir crucifícale, crucifícale. Y el Señor también está escudriñando, está escarbando en el corazón de los discípulos para, no solamente Él quiere saber qué piensan los discípulos, por eso esta pregunta de examen final es bien importante, sino quiere que ellos escarben en su corazón quién es Jesús para ellos. Y creo que la pregunta también es para nosotros. Porque sería muy apresurado levantar el dedo y decir, no, la gente allá afuera no creen que Jesús es Dios, no creen que Jesús es el Mesías, no creen que en Jesús como el Hijo, una de las tres personas de la Trinidad. Y mis hermanos, la pregunta va directamente a nuestro propio corazón. Nuestro concepto de Jesús tal vez en nuestra propia mente, en nuestras propias palabras, pueda ser adecuado. Pero este concepto acerca de quién es Jesús no es solamente un cúmulo de información, un cúmulo de teología, mis hermanos. Acuérdense por allá en Juan 12 que el Señor confronta a las multitudes que se preguntan ¿quién es este Hijo del Hombre? Por allá en Juan 12:34. Y Jesús reflexiona con ellos acerca de que a ellos no les faltaba información. Ellos ya tenían la luz de la revelación y debían creer la verdad que les había sido revelada. Y el Señor dice ahí en Juan 12:36 que se fue y se ocultó de ellos. Mis hermanos, el pueblo tenía luz, el pueblo tenía iluminación acerca de la verdad, pero esa luz fue rechazada. Y en consecuencia, fíjese que Dios no da más revelación. Ahí continúa en el verso 37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y fíjate que dice algo muy tremendo. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan el corazón y se convierta y yo los sane. Y ahí estábamos desde el versículo 37 al del 40 de Juan 12. Entonces fíjate que el rechazo de la luz que da el Señor a todos los hombres y muchas personas que leen la Biblia, pero que tal vez comprenden intelectualmente, pero su corazón no está sacudido por la realidad de quién es el Hijo de Dios. Y eso, mis hermanos, es de oración, no solamente por la gente que no cree en Jesús como Dios, como el Mesías, como el Salvador, sino para que también nuestro corazón no se endurezca, dice el libro de Hebreos, por la malignidad del pecado. Porque si, mis hermanos, si dejamos de ver la Escritura, o tal vez vemos la Escritura y el mismo estudio que estamos haciendo solo como una serie de información, de datos bonitos acerca de quién es Jesús, pero eso no está impactando nuestro corazón, pues realmente hay un corazón endurecido donde el Señor tal vez no nos va a revelar más, no nos va a iluminar por su Espíritu más. Y ahí en Juan 12 nos da no solamente esa razón del rechazo, sino ahí más adelante en el versículo 42 y 43 de Juan, nos dice que
muchas personas sí creyeron, pero les daba miedo. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, muchos gobernantes creyeron en el Señor, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí hay otra razón tremenda, el amor de la gloria de los hombres, el amor de todo lo que significa seguir a Jesús. Por eso vamos a ver un texto de la profundidad y los requerimientos del discipulado, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Mis hermanos, nuestro verdadero concepto de quién es Jesús se va a ver reflejado no solamente en lo que decimos, en las verdades teológicas que afirmamos, sino también en nuestra obediencia a la palabra de Dios, porque si creemos que Jesús es autoridad, que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías y que su palabra es autoridad, pues mis hermanos, oramos para que se cree una convicción profunda en nuestro corazón acerca de esa realidad. Y la segunda pregunta que hace el Señor Jesús tiene que ver con la convicción de los propios discípulos, de los cercanos a él, de sus apóstoles. Y entonces aquí vamos a ver en el texto esa segunda pregunta. Dice versículo 20, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta es una pregunta bastante confrontante, es una respuesta personal, como si el Señor nos dijera, ¿y usted qué piensa sobre mí? ¿Usted quién dice que soy yo? Los discípulos estaban confrontados, tenían que dar una respuesta. Y la respuesta me gusta mucho en que es inmediata. En el contexto de los dos pasajes paralelos, en el de Mateo y Marcos, vemos que Pedro es de alguna manera el vocero de todos los discípulos y ellos contestan inmediatamente y lo hacían con un conocimiento que el Señor ya había explorado en la primera pregunta. Ellos sabían lo que se decía sobre Jesús. Ellos sabían lo que la gente pensaba acerca de Jesús y la respuesta de Pedro fue contundente. Respondiendo dijo, el Cristo de Dios. Jesús es el Cristo de Dios. Mateo nos lo expresa como que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el ungido, el que Dios había elegido para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rey. Por eso dice de Dios, viene de Dios. Y a mí me gusta mucho esa convicción de Pedro, porque Pedro fue fluctuante, mis hermanos, como lo somos todos los hombres, aún los que seguimos a Cristo. Pedro tuvo sus altas y sus bajas, pero Pedro tenía una firme convicción acerca de quién era la persona de Jesús. Y eso a mí me llena de esperanza, porque a pesar de nuestras altas y bajas, a pesar de que muchas veces como Pedro cuestionamos los planes del Señor, Señor, ¿cómo tú vas a ser crucificado? ¿Cómo tú vas a morir? No, yo te voy a defender. No, era el plan del Señor. Y a pesar de esas fluctuaciones, de esos cambios de ánimo, de esos cambios de pensamiento, Dios guardó la convicción de Pedro, porque finalmente la convicción de Pedro, en Mateo 16 lo vemos, era una convicción que venía directamente del cielo, porque ¿qué le responde el Señor en Mateo, que nos complementa nuestro texto? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa convicción que ahora tenía Pedro, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios, era una revelación de lo alto. Mis hermanos, las personas espiritualmente muertas no pueden convencerse de que Jesús es Dios, ni de que Jesús es el Mesías, ni de que Jesús es el Salvador y Rey. No se pueden convencer. Si alguien puede estar convencido y si estamos nosotros convencidos de que Jesús es Dios, de que es el único Salvador, es porque el Señor decidió revelarse a nosotros. Acuérdese de Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y hablábamos la semana pasada acerca de las personas que buscaban a Jesús y eran recibidas por Jesús. Y esas dos verdades paralelas de que es el Señor el que nos atrae, pero que nosotros lo vimos como que nosotros lo buscamos, mis hermanos. Y el que va al Padre
el Padre le recibe, Jesús le recibe. Pero sabemos que ninguno puede ir al Padre si el Padre no es el que lo está atrayendo. Y esas dos verdades, mis hermanos, en la vida de Pedro nos confrontan a cada uno de nosotros. Porque aquí Pedro decide confesarlo públicamente. Y esa, mis hermanos, es una consecuencia de tener una convicción firme de quién es Jesús. Es que tenemos la necesidad ahora de decirlo, de confesarlo. Porque, mis hermanos, todo aquel que niega al Hijo, dice Juan, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Todo el que confiesa a Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él y él en Dios. En primera epístola, Juan nos lo dice, 4:15. Mis hermanos, esa es una realidad, un ejemplo de Pedro, de confesarlo. Y lo confesamos dando testimonio de lo que ha hecho el Señor en nuestras propias vidas, de que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como Dios, como el que nos provee todo, como el que nos da la vida. Y esta es una convicción profunda, mis hermanos, en cada uno de los creyentes. Mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos confesando el nombre del Señor? No solamente con nuestras palabras y no solamente como una frase, sino nuestras obras, nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestras metas reflejan esa convicción. Que nos equivocamos como Pedro, pero fíjate que Pedro inició una carrera sobre esa convicción, sobre esa piedra firme de quién era Jesús, que lo llevó a servirle, que lo llevó a predicar a otros acerca de quién era el Señor, y aún esa convicción lo llevó hasta la misma muerte, pero una muerte gratificante, porque murió por confesar el nombre del Señor, una muerte para la gloria de Dios. Y aquí en nuestro tercer y último punto, hay un punto de inflexión, mis hermanos. Vamos a ver la convicción del mismo Señor Jesucristo. Fíjese que el texto tiene un pero. Aquí pasa algo dramático, algo que impacta a los discípulos en su momento bueno y también es impactante para nosotros. Fíjate que hay ese pero él, el Señor. Hace dos cosas el Señor. Primero les advierte severamente y después dice les mandó. ¿Qué les advirtió severamente y qué les mandó? Que no dijeran esto a nadie. Y los discípulos quedarían asombrados. Bueno, Señor, la idea no es que prediquemos, que digamos quién eres tú. La idea no es que la gente conozca que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios. No es esa la idea, porque nos dices ahora que nos callemos. Y lo dices de una manera tan fuerte, con tanta severidad que no, para que no se propague pues esa noticia, esa confesión, en este caso de Pedro. Y la razón, mis hermanos, es que el Señor va a revelar que el Mesías no era como lo tenían ellos en mente solamente. No iba a ser solo un sanador, un proveedor, no iba a ser solo alguien que les daría la independencia política de los romanos, no es solo alguien que restauraría el pueblo de Israel. La razón era mucho más que eso. Y les explica, y si ellos habían estado sorprendidos por la decisión de Jesús, por el mandamiento de Jesús de que se callaran, pues ahora iban a quedar más sorprendidos porque Jesús les revela, les abre la puerta para algo que la Escritura en el Antiguo Testamento sí lo revelaba, pero que en general nadie lo veía. Aunque había pequeñas personas que reconocían, acuérdese lo que le dice Simeón a María acerca de que ese bebé sería traspasado, que nosotros lo estudiamos, pero en general la gente no reconocía al Mesías como un siervo sufriente. La gente lo reconocía como que vendría como rey. Acuérdese que intentaron hacerlo rey después de que el Señor hizo muchos milagros y el Señor no tenía la intención de iniciar una revuelta en Roma basada pues en las falsas expectativas de su misión. Mis hermanos, y esa palabra es clave, falsas expectativas. Porque cuando conocemos al Señor, cuando profundizamos el entendimiento de la Escritura, cuando podemos ver el carácter del Señor, mis hermanos, nos quitamos tal vez falsas expectativas que podamos tener acerca de Jesús. Hoy aún muchos cristianos piensan que la vida cristiana es una vida de color rosa, que no hay ni dolor ni enfermedad, que hay siempre provisión. Y ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en la historia de la iglesia vemos esa realidad reflejada.
Los creyentes somos bendecidos espiritualmente por el Señor. Hemos sido pasados de la muerte a la vida eterna. Pero eso no significa que el tiempo que vivimos en este mundo sea simplemente de cosas agradables a nuestra carne, agradables a nuestros sentidos. Por el contrario, de la misma manera que el Señor Jesús fue afligido, padeció, sufrió, el que quiera seguir al Señor recibirá persecución, recibirá rechazo, recibirá malas miradas. Esa es una realidad a la que Jesús también quiere aterrizar, si se puede usar la palabra acá, a cada uno de los discípulos. Y el Señor da cuenta, pues entonces, de una parte esencial. La Reina Valera traduce una parte necesaria. Y la Biblia de las Américas que tenemos aquí dice, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho. El Hijo del Hombre debe padecer mucho. Y eso, mis hermanos, revela que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, era una parte primordial, esencial del plan de Dios. Porque el mismo Pedro que tenemos aquí en el libro de los Hechos nos revela que el Señor sería entregado por el determinado consejo, entregado a la muerte, por el determinado consejo y anticipado conocimiento del Señor. Y anticipado conocimiento de Dios mismo. Está dentro del plan de Dios que padezca mucho y que sea rechazado por su mismo pueblo. Y en el libro de Isaías, nosotros creo que es un texto tal vez de los más familiares de Isaías, teníamos revelado esa verdad que los judíos en el tiempo de Jesús en general no vieron, no fueron iluminados. Isaías 53:4-10 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mis hermanos, aunque este texto es un poco largo, valía la pena que lo recordemos y lo leamos como el anticipo de 700 años de Isaías, de cuál era el carácter de la misión de Jesús, que como leíamos ahí, nos ha curado de la enfermedad más grande que puede tener el hombre, que es el pecado, de la enfermedad que terminará llevándolo al infierno y estar separado para siempre del Señor, si no apela, si no busca la única solución, la única respuesta, el único antídoto al veneno del pecado, que es el Señor Jesucristo y su obra preciosa. Por eso Él nos dice acá en el versículo número 22, y de ser rechazado por quienes, que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas serían los que lo rechazarían. Ellos son de alguna manera la autoridad en el pueblo de Israel, los componentes del Sanedrín. Y todo el pueblo en ellos estaba rechazando al Señor. Pero además de eso nos dice y que sería muerto, conforme a lo que acabamos de leer en Isaías. Y además de eso nos dice y resucitar al tercer día, que es la gran noticia, la gran esperanza del Evangelio, de que el Señor resucitó, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él llevó nuestros pecados en la cruz, pero también de que Él vive y vive para siempre. Y fue muerto y resucitado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mis hermanos, todo hombre en esta tierra necesita reconocer que primeramente Jesús es Dios, Jesús es el Creador, que es el Hijo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Señor, que a Él nos sometemos. Pero reconocer que ese Señor vino a la tierra, se hizo como nosotros,
en todo igual, excepto en que no era un pecador, en que no tenía el veneno del pecado en su sangre. Y fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Y era, como dice aquí Jesús, necesario que él fuera rechazado, que padeciera, que fuera muerto y que resucitara para que usted y yo tengamos salvación en Cristo Jesús. El Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esa realidad acerca de quién es Jesús, mis hermanos, pues para nosotros los creyentes debe impactarnos. Y lamentablemente para el que no cree es olor de muerte, para su propia muerte, para su propia perdición espiritual. Y entonces, mis hermanos, recogiendo todo lo que hemos visto acerca de la pregunta más importante, pues tenemos primero la convicción de la gente. Y esto nos lleva a que el que rechaza a Jesús, mis hermanos, no le rechaza por falta de información. Romanos dice que la luz de la creación da claridad de mucho de lo que es Dios. Le rechaza por un corazón endurecido o porque no quiere abandonar su pecado. Y mis hermanos, que nuestra convicción ha sido por la revelación del Señor en nuestras propias vidas, así como la convicción de los discípulos y vino por revelación del Padre a Pedro, así ha venido a nosotros, mis hermanos. Y el Señor continúa revelándose, por eso debemos buscar en el libro de Dios cada día para que el Señor revele su voluntad, revele lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Y la convicción de Jesús, mis hermanos, es profunda y es clara y nos revela que no nos podemos hacer un Jesús a nuestro propio pensamiento, sino que Jesús tenía claro quién era, cuál era su misión, mis hermanos, y nosotros como creyentes estamos buscando estar de acuerdo con Él para que eso impacte nuestras vidas, para que eso haga cambios en nuestras vidas, para obedecer conforme a nuestras convicciones. Mis hermanos, eso les quería compartir. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en el encuentro. Chao.